buenas noches. Damos gracias al Señor por todo este tiempo que nos ha regalado hasta este momento, no importando las adversidades o situaciones difíciles que estemos pasando. Sabemos que tenemos un Dios que es por sobre todas las cosas y su gracia está por encima de todo. Gracias por estar siempre pendientes de todo este curso que se ha estado impartiendo. Hay muchas cosas que nos faltan aún por ver. Estamos ahorita en el módulo de Cristología, nuestro tercer módulo. Recuerden que ya hablamos acerca de bibliología y de la teología propia. Y hemos empezado a hablar ya acerca de la Cristología o la doctrina de Jesucristo. Eh, en el video anterior hablamos acerca de la unión hipostática. Terminamos hablando y conocimos mucho acerca de ese concepto teológico que espero lo hayan entendido muy bien, ya que es muy importante entender todos esos términos y ver qué es lo que menciona la palabra de Dios. Hoy vamos a entrar con otro término también un poquito complicado. Creo que si aquel que vimos anteriormente es complicado, este es aún más, pero esperamos ser bastante claros, pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que sea Él que nos ayude a entender estos términos y poderlo comprobar y confirmar en la palabra de Dios. Vamos a hablar entonces acerca de el autodespojo de Cristo. Quizás suena una palabra un poco rara, ¿verdad? Eso de autodespojarse. Muchos están preguntando en este momento cuál es el significado de esta palabra. Entonces espero que lo que veamos puede ser tan claro que ustedes al final puedan hablar tranquilamente acerca del autodespojo de Cristo. Cuando hablamos acerca de autodespojo de Cristo, el término que nosotros utilizamos se le conoce comúnmente en teología como la kenosis. Esta palabra kenosis viene del verbo que se halla en Filipenses 2:7. Ya lo vamos a comentar, ya lo vamos a analizar, este verbo que vemos en Filipenses 2:7. Entonces, cuando nosotros hablamos del autodespojo de Cristo, tenga en mente que el término que usamos para referirnos a esto se le conoce como la kenosis. Y no crean ustedes que esta doctrina del autodespojo de Cristo es una doctrina que se ha empezado a dar últimamente, ¿no? A través de la historia se ha discutido y se ha hablado bastante acerca de este término. Ahora, ¿qué significa kenosis? Kenosis viene del verbo keno, del verbo en griego keno, que significa vaciar, hacer nulo o vacío de contenido. Otra traducción es que se le da también es despojar, privar, hacer sin valor, hacer inútil y privar de valor. Pero cuando tomamos exactamente el verbo que aparece en el versículo de Filipenses 2:7, la forma léxica pues ya mencionamos que es que no, es el verbo, pero el verbo que se utiliza para esta palabra en este versículo es el verbo ekenose, ekenose, que se traduce como se despojó. Ya vamos a ver ahí en pantalla el versículo para que ustedes puedan entender y podamos comprender un poquito mejor lo que les estoy tratando de decir. Entonces, según el original griego, cuando leemos en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. Entonces ese verbo se despojó viene del original griego que se lee o se traduce como ekenose, ¿verdad? Entonces ese verbo significa se despojó. Para aquellos que alguna vez han estudiado griego, quizá la mayoría no han estudiado, pero en el griego hay varios tipos de verbos, hay varios modos, hay las personas como también las vemos en el español. Entonces este es un verbo que se le llama como verbo auristo indicativo, voz activa, tercera persona singular. Bueno, eso no solamente se los pongo ahí para que podamos ver cómo es el significado de este verbo. Se despojó. El sínodo de Antioquía en el 341 afirmó que Cristo se despojó a sí mismo ¿de qué? ¿De qué fue lo que se despojó Cristo? Del ser igual a Dios. Pero no solamente
en el sínodo de Antioquía se enseñó que se había despojado a sí mismo, sino que también defendió claramente la deidad total de Cristo. Porque pueden surgir muchas herejías hoy en día que cuando Jesucristo se encarnó, cuando Jesucristo vino a este mundo a morir por los pecadores, muchos han entendido que este pasaje significa que Él no fue Dios en ese momento. Pero como ya vimos la unión hipostática anteriormente, llegamos a la conclusión que Jesucristo encarnado era 100% Dios, pero también 100% humano. Y eso no hay discusión en la palabra de Dios. Durante la Reforma, allá con Martín Lutero, la discusión se centró en la posibilidad de que Cristo se despojara a sí mismo. ¿De qué? De los atributos de la omnipotencia, omnisciencia y la omnipresencia, pero sin que su deidad esencial fuese afectado. Obviamente Jesucristo tenía que, voy a usar la palabra despojarse de ciertos atributos divinos, porque Él se limitó en usarlos. Eso es lo que vamos a entender. ¿A qué se refiere ese autodespojo de Cristo o esa kenosis? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar esta doctrina? ¿Ah? Entonces, con Martín Lutero, lo que se discutía era eso. Que Jesucristo se despojó, pero que lo de que Él se despojó es de ciertos atributos divinos como la omnipotencia. O sea, Jesucristo no mostró su poderío en su totalidad, tuvo que limitarse, porque muchos dicen Jesucristo tenía todo el poder para poder bajar de esa cruz e impedir que lo crucificaran. Entonces estamos viendo que Cristo en ese momento se autodespojó. Omnisciencia, ¿verdad? Y sobre todo la omnipresencia. Fíjense que con eso de la omnisciencia es bien interesante, porque vemos que Jesucristo nace, pero Jesucristo nace con una mente humana. Dice que cada día crecía en sabiduría. O sea, cuando Jesucristo encarnado, no sé si vaya a decir algo equivocado aquí, pero yo pienso que Jesucristo fue un proceso de aprendizaje el que tuvo, tal como nosotros. Obviamente Él es Dios. Obviamente Él lo sabía todo, lo conocía todo, pero se le ve también cómo fue creciendo cómo fue creciendo en sabiduría. Y la omnipresencia, pues no vemos a Jesucristo que estuvo en varios lugares a la vez, al menos en los 4 evangelios. Pero sí vemos después de la resurrección cómo se le aparecía a uno, se le aparecía a otro y a otro y así. Entonces probablemente ahí empezó a usar sus atributos divinos. Pero el hecho de que se haya despojado de ciertos atributos, llegamos a la conclusión que su deidad esencial no fue afectada. Él siempre fue 100% Dios y 100% hombre, a pesar de que tuvo que autolimitarse o autodespojarse de ciertos atributos. Por supuesto, hay una declaración genuina de la kenosis, ya que se enseña en Filipenses 2:7. O sea, ese es el gran problema que tenemos, hermanos, que la Biblia menciona esta doctrina, solamente que no lo llama así como autodespojo, ¿verdad? Entonces, ahí dice se despojó, no la llama así, pero es una declaración que no contradice otras verdades que las escrituras revelan acerca del Señor, sino que todo coincide con lo mismo. La palabra de Dios, ya vimos, no se contradice a sí misma. Veamos entonces este pasaje, y aquí viene lo interesante. Pueden acompañarme a leer este pasaje y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, oiga bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, vemos a Jesucristo aquí, el Padre no lo está obligando a que se despojara, sino que voluntariamente Jesucristo hace esto de despojarse. Entonces, ¿de qué se despoja? Siendo Él Dios, ¿se despoja para qué? Para tomar forma de siervo. Siendo forma de Dios, se autodespoja, o sea, lo hace de forma voluntaria para tomar forma de siervo. Y dice aquí, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Realmente este pasaje, hermanos, cuánta teología no observamos en este pasaje. Podríamos amanecer desglosando este pasaje, estudiando la profundidad, pero nos vamos a enfocar en el término de se despojó. El pasaje central, o sea, Filipenses 2:7 en adelante, acerca de la kenosis, comienza con algo bien interesante, con una exhortación a la humildad en el pensar. Voy a regresar nuevamente. Mire cómo dice pues: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces el mandato que el apóstol Pablo está dándole aquí a la iglesia en Filipenses, la iglesia en Filipo, o sea, también va a nosotros, es que nosotros debemos de imitar lo que Jesucristo hizo. Porque muchas veces en el cristianismo, o muchas veces cuando tomamos posiciones elevadas, podemos enorgullecernos, podemos ser muy egocéntricos y podemos perder la humildad y sobre todo entrar en desobediencia a Dios. Entonces el llamado aquí para nosotros es a imitar a Jesucristo. Que aún Jesucristo, siendo Dios mismo, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces me encanta cómo comienza este pasaje, con una exhortación a la humildad en el pensar y a imitar el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo que hace es dejar la gloria que tenía aún antes de la fundación del mundo, como dicen ciertos pasajes, para sufrir en la cruz. Entonces continúa con una afirmación concisa tocante a Cristo antes y después de su encarnación. En este versículo 6 hay algo que me llama bastante la atención y es la existencia eterna de Cristo. Mire cuál es el verbo que se utiliza ahí: siendo en forma de Dios. Este verbo siendo es un verbo participio, o sea que los verbos participios lo que hacen es que nos demuestran una acción constante, afirman la continuidad indefinida del ser de Cristo. Cuando dice siendo en forma de Dios, ¿pueden encontrarle ustedes un principio a eso? ¿Pueden encontrarle un final? Entonces los verbos participios, cuando los traducimos al español proveniente del griego, significa que no tienen ni un principio ni un final. Entonces eso nos demuestra la existencia eterna de Cristo, siendo. Dice que nunca se menciona ahí en ese pasaje que fue la forma de Dios, sino siendo en forma de Dios, una continuidad. Esa existencia indefinida estaba, como dice ahí, siendo en forma de Dios, o sea, en la morfe de Dios. La morfe significa la forma esencial que incluye la completa naturaleza y esencia de la deidad. Ese es el Jesucristo divino que siempre ha existido. Aun cuando Jesucristo fue hombre, esa esencia, esa deidad siempre también estuvo con él. Esa existencia indefinida en forma de Dios. Cuando ya llegamos al versículo 7 y 8, ya hablamos del autodespojo propiamente dicho. Entonces, vamos a recordar entonces lo que significa este término. Significa vaciar, hacer nulo o vacío de contenido. Ese es el sentido que se le da a esta palabra. Y lo que les mencionaba, y me parece demasiado interesante, que yo en ningún pasaje puedo leer que Dios Padre le haya ordenado a su Hijo poderse encarnar, pero sobre todo poderse autodespojar de ser Dios, de lo cual no se aferró a ser Dios, jamás se aferró, sino que se autodespojó y empezó a tomar la forma de siervo. Nadie obligó a Cristo, sino que dice que asimismo se autodespojó. Nadie lo obligó a venir a este mundo y finalmente morir en una cruz
como la propiciación o el sacrificio o, o aquello que lo que hizo es a través del sacrificio fue apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados. Nadie lo obligó, ni Dios Padre. Fue una acción meramente voluntaria de parte de nuestro Señor y Dios. ¿En qué consistió entonces esto? ¿En qué consistió el autodespojo de Cristo? En todo lo que implicaba su muerte en la cruz. Y esto incluyó tomar la forma, o sea, la traducción aquí, el verbo, la palabra en griego aquí es morfe, de siervo. Oiga bien, qué interesante, ¿cuál es el autodespojo de Cristo? Siendo Dios mismo, se autodespoja ¿para qué? Para convertirse en siervo. Qué increíble, ¿no? Qué humildad, qué amor por nosotros. Tenerse que limitar de su naturaleza divina para poder morir en una cruz y sufrir la muerte de la cruz. Ese es el Jesucristo en el cual usted y yo hemos creído. Y empiécelo a conocer más. Disfrute lo que estamos hablando en este momento, porque el objetivo es que toda esta enseñanza no quede en un conocimiento solamente acerca de Cristo, sino que realmente esto transforme su vida. No va a ser de motivación para usted poder entender y conocer el carácter de nuestro Dios, el carácter de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. No es una motivación suficiente para que usted y yo, nuestra fe pueda crecer más por lo que estamos estudiando y aprendiendo a través de su palabra. Esto solamente es un acto de amor, mis hermanos. Así que de ahora en adelante, su fe debe de crecer y su pasión por Jesucristo debe de crecer. Él es nuestro Señor y Salvador. No escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se autodespojó y tomó la forma de siervo. Qué interesante. Y mire qué interesante también esto, aún más interesante. Aún siendo en forma de siervo, no dejó de ser en forma de Dios. Vamos entonces a nuestras Biblias y vamos a leer Juan 1:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mire lo que menciona el apóstol Juan aquí. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A pesar de que Jesucristo se haya encarnado, se haya autodespojado, a pesar de que tomó la forma de siervo, nunca dejó de ser Dios. Su gloria se pudo ver y se pudo apreciar. Los discípulos pudieron ver la gloria en el Cristo encarnado. No me quiero imaginar yo la experiencia que tuvo Pedro, creo que fue con los hijos de Zebedeo, cuando subieron allá al monte a orar y vieron la transfiguración. Jesucristo se transfigura y lo que hace es mostrar su gloria a los discípulos. ¡Qué experiencia más maravillosa! Creo que de los seres humanos, a lo largo de toda la historia, han sido los únicos que han podido ver literalmente o físicamente la gloria de Cristo. Increíble, increíble. Jesucristo siempre ha sido Dios, aun cuando se encarnó. Para tomar la forma de un siervo y para poder morir, Él tenía que ser humano. Ya lo hablamos anteriormente, ya explicamos esto. ¿Por qué era necesario que Jesucristo tuviera que encarnarse? Porque solamente en forma de hombre podía morir. Ya especificamos y hablamos cuando hablamos de la unión hipostática que el Jesucristo divino no murió porque Él ha existido eternamente. Pero el Jesucristo carnal, o sea, el Jesucristo humano, sí murió. O sea, ese cuerpo dejó de existir. Dejó de existir en este mundo. Y los mismos discípulos fueron testigos de que ese cuerpo ascendió al seno del Padre, al lado del Señor, sentado a la diestra de nuestro Dios y Padre. Por eso era necesario que tomara forma de siervo, forma de humano, para poder morir en la cruz. Él fue hecho, dice la palabra, semejante a los hombres. Cuando se menciona la palabra semejanza ahí, puede indicar dos cosas.
En primero, que Él en realidad era como los hombres, o sea, era semejante a los hombres. Ya especificamos que Jesucristo creció en sabiduría, en estatura. Ya sabemos que Jesucristo tenía las necesidades fisiológicas y biológicas que todo ser humano tiene. Se cansaba, tenía sed, tenía hambre. Pero también esto puede significar que era diferente de los hombres. Y la gran diferencia entre el Jesucristo encarnado y la humanidad, ¿cuál es? Que Jesucristo era sin pecado, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a la vez de ser Jesucristo 100% hombre, también a la vez era 100% Dios. Esa fue la gran diferencia. Algo imposible para la humanidad, no pecar. Imagínese, aún antes de nacer, ya por ende se sabe que eso que se está formando en el vientre de una madre, eso ya nace siendo pecador. Aún desde antes, aún desde el momento de la creación, desde el Edén, todas las personas ya somos pecadores. El movimiento de este pasaje comienza con la gloria de Cristo antes de encarnar y procede a su muerte vergonzosa en la cruz. Y más adelante, esta acción que Cristo hizo, podemos ver cómo al final el Padre la recompensa. Qué increíble. Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que hemos mencionado antes, que lo que a Dios más le importa es que podemos adorar y glorificar a su Hijo. Ese es el objetivo por el cual usted y yo hemos sido creados, para adorar a Jesucristo y glorificarle, porque a Dios lo que más le importa es su gloria y la gloria de su unigénito. Amén. Qué bonito, ¿no? Yo no sé si ustedes están tan emocionados como yo, entendiendo estas cosas, hablando estas cosas, enseñándoles estas cosas, pero déjenme decirles que estoy disfrutando, como no se imaginan, el poder impartirles este módulo. Espero que así como ha cambiado mi vida el poder entender todas estas cosas, también haya cambiado la vida de ustedes. Mira lo que dice este comentario, Rairi. Este autodespojo permitió la adición de la humanidad y no implicó, o sea, la subtracción de su deidad en ninguna manera, ni el uso de los atributos de la deidad. Hubo un cambio de forma, pero no del contenido del ser divino. Él no renunció a la deidad ni al uso de esos atributos. Él agregó la humanidad, y esto para poder morir. Isaías lo dijo en esta forma, dice en Isaías 53:12, derramó su vida hasta la muerte. Esa fue la razón por la cual Jesucristo tuvo que encarnarse. Pero no le vemos aquí renunciando ni dejando a un lado su deidad y sus atributos divinos o sus perfecciones divinas. La kenosis entonces significa dejar su posición de antes de la encarnación y tomar la condición humana de siervo. Eso es lo que básicamente resume la kenosis. Jesucristo lo que hace es, se autodespoja, se autolimita de ser Dios, o sea, dejar esa posición que le vemos antes de ser encarnado para tomar la condición humana de siervo. ¿Para qué? Para sufrir la muerte y la muerte de la cruz. Podemos entonces resumir que en la kenosis, mire qué interesante esto que les coloqué aquí. Traten de deglutirlo porque esto está sabroso de deglutirlo. Podemos resumir entonces que en la kenosis Jesucristo se limitó voluntariamente de su naturaleza divina y no se aprovechó de esa condición de Dios, como dice ese pasaje que acabamos de leer, como cosa a que aferrarse, sino que se encarnó para poder sufrir la muerte de cruz. Interesante, ¿no? Me ha apasionado y me ha encantado tanto poder entender
esta doctrina, y espero que también para ustedes haya quedado clara, qué es la kenosis o qué es el autodespojo de Cristo. Entonces, dicho de otra forma, podemos decir que lo que Jesucristo tuvo que hacer es autolimitarse, ¿verdad? Autolimitarse de sus atributos divinos para poder morir en la cruz. Pero nunca es que él haya renunciado a ser igual que Dios, sino que fue obediente, y esa obediencia fue lo que al final hizo que Jesucristo fuese crucificado. El autodespojo de Jesucristo, o la kenosis. Ya saben, un término teológico más. Creo que hemos aprendido varios términos, así que vayan acordándose, porque en algún momento les va a tocar explicar, alguien les va a preguntar acerca de este pasaje, y espero que estén preparados para poderlo responder. Vamos a hablar entonces ahora de otra doctrina, y mire, debo de admitir que cuando empecé a estudiar la expiación, me desanimé un poco, y me desanimé un poco porque hay tantas cosas por hablar. Esta doctrina es inmensa, mis amados. Pero ¿sabe qué? Cuando empecé a estudiarla y a leerla y tratar de resumirla lo más breve para que ustedes puedan también conocer esta doctrina, sinceramente estaba cometiendo un gran error de dejar de lado esta doctrina, la expiación. Es importante que conozcamos qué se refiere la palabra expiación. Así que vamos a entrar ahora de lleno también a esta doctrina y vamos a pedirle siempre al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría para entenderla. ¿Qué es entonces la expiación? La expiación es básicamente la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. No solo se trata de la muerte de Cristo en la cruz y el pago que hizo por nuestros pecados, sino también se trata de todo aquello que implica que Jesucristo tuvo que pasar, enfrentar o hacer, o su obediencia para que fuese crucificado. La expiación es que Jesucristo, a través de su muerte, nosotros hemos sido redimidos por el poder de su sangre. Hemos sido restaurados, hemos sido movidos de las tinieblas a la luz. O sea, es el pago que Jesucristo hizo por nosotros. Y pregunta importante que yo les hago esta noche. ¿Cuál fue la causa última que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? ¿Cuál fue la causa última que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? El amor y la justicia de Dios. Si no hubiese sido por esto, Jesucristo nunca hubiese venido. Es como Dios ha demostrado ese amor por nosotros aún antes de que nosotros hemos sido creados. Desde la eternidad hay un pasaje que me encanta, dice: con amor eterno te he amado. Pero no solamente se trata del amor, sino de que Dios es un Dios justo. Y de alguna otra forma había alguien que tenía que pagar el precio del enorme error que el hombre ha cometido a lo largo de la historia. Desde la caída en el Edén hasta nuestros días, todos tuvimos que haber pagado, porque Dios es un Dios justo y alguien tuvo que haber pagado ese sacrificio. Y solamente Jesucristo lo podía hacer. Solamente Él podía morir por la humanidad, porque mostró su amor. Vamos a ver qué dice Juan 3:16. Es un versículo que ustedes ya lo conocen. Y esto habla del amor de Cristo. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 3:25 al 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje nos da toda la respuesta que nosotros hemos querido entender. Aquí está reflejado todo el amor y la justicia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitábamos para poder ser salvos. Sin esos dos elementos, sin esos dos componentes, no hubiese existido esta expiación. No hubiese Jesucristo ofrecido su vida para poder morir por la humanidad, porque ya aprendimos que fue de forma voluntaria. Entonces, hablemos acerca entonces ahora de la necesidad de la expiación. Yo quiero que ustedes mediten y piensen un poco en este momento. ¿Había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar? ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes que existía otra forma? Porque perfectamente sabemos que Dios es poderoso y Dios en este momento podría en un abrir o en un flash, en un milésima de segundo, poder quitar el pecado de toda la humanidad, podernos limpiar a todos, podernos darnos una nueva mente y un nuevo corazón donde no tengamos pecado. Jesucristo tiene el poder de hacer eso. Pero ¿qué pasaría si Dios hubiese hecho eso? Su justicia hubiese sido quebrantada. Jesucristo no podía, Dios Padre no podía hacer eso, porque su justicia hubiese sido quebrantada. A lo largo de la Biblia podemos ver que Dios es un Dios justo, así que su justicia de alguna otra forma tenía que manifestarse. La ira de Dios tenía que recaer sobre alguien, porque Dios es enemigo del pecado y alguien tenía que pagar el precio, porque la justicia de Dios no se iba a ver entorpecida por nada ni por nadie. Tenía que cumplirse, tenía que manifestarse la justicia y la ira de Dios. Y solamente Jesucristo podía hacer eso. Solamente nuestro Señor Jesucristo podía morir por nosotros. Porque vemos aquí al justo muriendo por los injustos. Al que fue sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que se manifestara su justicia y la ira de Dios. ¿Cómo nos iba a sentir angustiado nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz clavado diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba recayendo en ese momento sobre su Hijo. Y todo por darnos la salvación a nosotros. Todo para manifestar su justicia y su amor. Alguien tenía que pagar el precio de todo lo que la humanidad ha hecho desde la creación hasta nuestros días futuros y presentes. No existía alguna otra forma, hermanos. Esa era la única forma posible de que Jesucristo o de que el ser humano pudiera ser redimido a través del sacrificio de su propio Hijo. Entendamos primero, y es importante que veamos esto, que no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos. ¿Cómo así, Rolando? Me estás hablando de que no había otra forma para que Jesucristo muriera, pero yo no me estoy refiriendo aquí y no estoy dándole en el sentido de la necesidad que nosotros teníamos. Pensemos en la necesidad de Jesucristo. ¿Creen ustedes que era necesario para Jesucristo o para Dios tener que haber muerto o morir en propiciación por nuestros pecados? ¿Será que era necesario realmente en absoluto para Jesucristo morir? Realmente no, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿por qué tenía que Jesucristo morir como un pecador como yo y como usted? O como un pecador como Adán y Eva. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor de morir en la cruz por nosotros? No tenía ninguna necesidad. Quiero compartirles este pasaje, y este pasaje a ustedes los debe de sentir incluso más orgullosos de haber creído en Jesucristo. ¿Por qué? Miren lo que dice segunda de Pedro 2:4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas teniendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y ahí se habla de la condenación de Sodoma y Gomorra. Oiga bien, ni tan siquiera a los ángeles que se le revelaron a Dios en el cielo los perdonó. ¿Por qué Jesucristo no murió por los ángeles? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? Ahora, ¿quiénes somos nosotros para pensar y creer que era necesario para Jesucristo morir por nosotros? Realmente no valemos nada, no somos nadie. Pero simplemente Dios en su soberanía, en su misericordia, estableció y permitió que su Hijo se ofreciera a morir por nosotros. Ni tan siquiera por los ángeles Jesucristo tomó la iniciativa. Así que sintámonos privilegiados, démonos cuenta que valemos bastante, porque no es nada más y nada menos que lo que nos ha dado la vida y la salvación a nosotros. Es el sufrimiento, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, que no era necesario para Él morir por nosotros. Simplemente dejar que Dios Padre con su ira nos hubiese consumido a todos. Y si Dios en este momento no nos ha consumido, ¿saben por qué es? Porque mira a su Hijo morando en nuestros corazones. Así que démosle lugar a Jesucristo que se merece. Démosle a Jesucristo el lugar que se merece. Y empecemos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque lo que Él hizo en la cruz no tiene precio. Solo seamos obedientes, mis hermanos. La expiación entonces no era una absoluta necesidad, pero como una consecuencia de la decisión de Dios de salvar a los seres humanos, claramente la expiación sí era necesaria. Para nosotros sí fue necesaria, porque no existía otra forma en la cual usted y yo podíamos ser redimidos de este pecado, si no era que Jesucristo se encarnara y tomara y ocupara el lugar que a nosotros nos pertenece. Así que hagamos las cosas bien, hermanos. Démosle valor a la vida que Dios nos ha dado y vivamos la vida cristiana. Preocupémonos y esmerémonos por vivir en santidad, en rectitud, en integridad y en obediencia delante de Dios. Porque hemos entendido en este momento que no era necesario que Jesucristo muriera. Y si puso su vida por nosotros, eso sí era necesario para que nosotros fuéramos salvos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos insignificantes delante de Dios. Por eso quiero que ahora esto les ayude a ustedes a poder cambiar su mentalidad, su perspectiva, y empiecen a amar a Jesucristo como se debe. Porque lo que Él hizo por nosotros, vuelvo y repito, no tiene precio. Era necesario que Jesús muriera, y saben que ni Él mismo, ya estando encarnado, tenemos aquí a la segunda persona de la Trinidad, angustiado por ese momento. Ni Jesucristo mismo pudo evitarlo, mis hermanos. Vamos a leer Mateo 26:39. Vamos a ver qué dice este pasaje. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tenemos a Jesucristo en su humanidad sintiéndose angustiado por la prueba difícil que venía para su vida. En su humanidad lo vemos ahí con miedo, con angustia de lo que le iba a acontecer. Pero en su divinidad, oiga bien, en su divinidad él sabía que era necesario morir y que eso debía de hacer. Además debía de cumplirse la profecía que ya estaba. ¿Cuál es la respuesta que Jesucristo da? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa era la voluntad de Dios, que su Hijo muriera. Vamos a ver Lucas, vamos a ver si no es el mismo pasaje, vamos a leerlo.
Lucas 24 del 25 al 27. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Entonces era necesario que Jesucristo sufriera para darnos la salvación. Tenemos más citas bíblicas ahí que ustedes las pueden leer. Muy interesante que lean todos esos pasajes para que pueda su entendimiento o su mente abrirse un poco más en cuanto a esto de la expiación. Veamos entonces la naturaleza de la expiación. Aquí vamos a considerar dos aspectos de la obra de Cristo. Número uno, y es muy importante, no solamente hablar de que Jesucristo murió. Hay algo que debemos de resaltar en la actitud de nuestro Señor Jesucristo, y es su obediencia por nosotros. Y número dos, los sufrimientos de Cristo por nosotros. El énfasis primario y la influencia primaria de la obra de la redención de Cristo no está en nosotros, sino en Dios Padre. ¿Entienden? Deben de entender que si Dios permitió que su Hijo se ofreciera, no lo hace pensando en que nos iba a salvar a nosotros, y para Dios lo más fácil era extinguir a la raza humana porque le falló. Pero Dios Padre lo hizo pensando en Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabe que a nosotros nos creó con el propósito de alabar y glorificar. ¿Recuerdan el pasaje que vimos de la kenosis? Sino que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para que qué? Para que toda rodilla se doble y confesara que Jesucristo es el Señor. Entonces eso es lo que Dios Padre quiere de la humanidad. Que nosotros nos demos cuenta lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora mínimo lo que nosotros debemos de hacer es glorificar a Jesucristo. Postrarnos de rodillas y adorar a Jesucristo, porque Él es Dios. Eso es lo que Dios Padre quiere. Así que el énfasis está en lo que Dios Padre quiere y Él ha hecho. Porque para Él lo más importante es su gloria, la gloria de su Hijo. En ambos casos la expiación la vemos como objetiva, es decir, algo que tenía una influencia primaria directamente sobre Dios. Sabemos que siempre la obra ha sido de Dios. Veamos entonces la obediencia de Cristo. Y déjenme decirle que es cuando estudié esto de la obediencia de Cristo, era una de las cosas por las cuales, ahorita que las estudié, me hubiese arrepentido de no habérselas enseñado. Porque realmente entender esto de la obediencia de Cristo mientras estuvo encarnado me cambió la vida por completo. No saben ustedes cómo Dios me ha hablado mientras he estado dando este estudio. Es increíble y espero y deseo lo mismo para ustedes. Cuando hablamos acerca de la obediencia de Cristo, se le conoce como obediencia activa. Mire que lograr solo el perdón de nuestros pecados no era suficiente. O sea, no solamente se trataba de que Jesucristo se iba a encarnar y ya, de repente morir. No. Cristo tenía que vivir una vida de perfecta obediencia de Dios a fin de ganar la justicia para nosotros. ¿Y sabe por qué? Cuando nosotros pensamos en el primer pecado de la humanidad, el que sucedió en el Edén, ¿saben ustedes cuál fue? La obediencia. Y eso es lo que Dios esperaba de los humanos, que le obedecieran. Se les dio únicamente un mandato en cuanto a ver si el hombre era obediente. Porque ya tenemos los otros mandatos que Dios le da cuando los crea, que debían de fructificar, multiplicarse, sojuzgar la tierra. Esos son los mandatos que debía de cumplir. Pero esos mandatos eran pensando en la humanidad, pero había un mandato pensando en Dios mismo, y era la obediencia hacia Él. Un mandato nada más. Podía comer de cualquier árbol del huerto del Edén, solamente de uno. Y ahí el hombre desobedeció a Dios. Entonces, para que el sacrificio de Cristo fuese perfecto, no solamente tenía que morir,
sino que tenía que hacer lo que el hombre no hizo al principio, y que fue obedecer a Dios. Interesante, ¿no? Interesante conocer y poder entender esto. No solo se trata de morir en una cruz, resucitar, sino demostrar una vida perfecta de obediencia, y eso es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo tenía que obedecer la ley durante toda su vida en nombre nuestro, a fin de que los méritos positivos de su perfecta obediencia fueran contadas a favor nuestro. Ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo morir en nosotros como propiciación por nuestros pecados, pero también ve una vida perfecta de obediencia porque ve a su Hijo morando en nosotros. Qué interesante, ¿no? Poder entender y analizar estas cosas. Sinceramente estoy sorprendido al conocer estas cosas, y sobre todo estoy sorprendido de poder entender cómo Jesucristo hizo todo lo que el hombre no pudo hacer. Simplemente se trata de obedecer, hermanos. ¿Sabían que si usted y yo obedeciéramos, no pecáramos? Entonces pecamos porque somos desobedientes. No solo se necesitaba un perdón de pecados, sino una justicia moral positiva que únicamente la podemos ver a través de la obediencia. Vamos a leer unos cuantos pasajes de estos. Vamos con Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora veamos 1 Corintios 1:30. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow, todo lo que nosotros no podemos hacer, Jesucristo lo hizo a favor nuestro. Y Romanos 5:19, vamos a leer este otro pasaje. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, oiga bien, este es el pasaje que más juicio hace a lo que les estoy tratando de enseñar. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué perfecta vida de obediencia la que nuestro Señor Jesucristo llevó mientras estuvo encarnado a favor nuestro. Ahora veamos los sufrimientos de Cristo. Ya dijimos que la obediencia de Cristo es llamada obediencia activa. Ahora los sufrimientos de Cristo son llamados obediencia pasiva. Cristo experimentó los sufrimientos necesarios para pagar el castigo de nuestros pecados. Jesucristo sufrió toda su vida. Fue rechazado. Fue maltratado. Lo quisieron humillar. Entonces realmente vemos cómo Jesucristo sufrió toda su vida. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Vamos al Hebreos. Pueden leer, como les digo, los otros pasajes ustedes al terminar de ver el video, porque es importante que vean toda la referencia bíblica que hay. Yo por cuestiones de tiempo no los leo todos. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga bien, y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, todos los sufrimientos que Jesucristo pasó, ¿verdad? Aprendió la obediencia. Y más adelante tenemos 12, Hebreos 12, del 3 al 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y voy a leer un versículo más, y es el versículo de Isaías 53:3. Lean este pasaje, hermanos. Este pasaje realmente, si no les causa dolor y tristeza, pero a la vez debe de llenarles de gozo, sabiendo cómo el sufrimiento de Cristo se convirtió en un beneficio para nosotros.
Isaías 53:3. Esto habla acerca del sufrimiento de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Número 2. El dolor de la cruz. Vamos a ver qué dice Mateo 26:38. Mateo 26:38. El dolor de la cruz. También lo pasó Jesucristo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En la cruz, ese momento de la crucifixión de Jesucristo, los sufrimientos alcanzaron su clímax, o sea, su máxima intensidad. En ese momento ya no había otra cosa, o sea, mayor a ese sufrimiento que Jesucristo tuvo en ese momento en la cruz. ¿Y cuáles fueron los dolores en la cruz? Tuvo dolor físico y muerte. Claro que a Jesucristo le dolió todo lo que pasó. ¿Creen ustedes que Jesucristo, porque hemos entendido que era 100% Dios, no le dolía al momento que clavaron sus pies y sus manos a un madero? ¿Creen ustedes que no le dolía los azotes que recibió? Claro que sí. Hay un video ahí que quiero ver si se los puedo compartir. Se los voy a poner ahí en los comentarios acerca de la muerte de Jesucristo desde la perspectiva médica, o sea, todo el dolor que Jesucristo sufrió. Muy interesante que podamos entender ese video. Tal vez esto nos motiva aún más para poderle dar a Jesús el lugar que se merece. ¿Qué más? El dolor de cargar con el pecado. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes pecan o hacen lo incorrecto delante de Dios, ¿qué es lo que sienten? ¿Se sienten angustiados? ¿Verdaderamente sienten que han ofendido a Dios? ¿Les duele en lo más profundo de su corazón saber que le han fallado a Dios? Yo me siento terriblemente mal cuando le fallo a Dios, pero sé que ya tuve su perdón y eso me lleva a arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿imaginas Jesús siendo sin pecado cargar todo el peso del pecado de la humanidad? ¿Cómo crees que Jesucristo se sintió en ese momento? Cuando está crucificado y justo en ese momento carga con todo el pecado de la humanidad. Y no solamente de las personas pasadas, no solamente de las personas que estaban en el momento, de aquellos que lo crucificaron y lo rechazaron, sino también el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones posteriores, aún las generaciones que vienen después de nosotros. ¿Cómo crees que Jesucristo se sintió en ese momento? Viendo cómo su cuerpo en ese momento estaba recibiendo todo el pecado de la humanidad y esperando que la ira de Dios cayera sobre él. Jesucristo cargó con nuestros pecados. Ahí mismo en Isaías 53:6, vamos a leer este pasaje, va a ser el único que vamos a leer, ustedes pueden leerlo, los demás, para que vean cómo se sintió Jesucristo, o que vean que Él cargó el pecado de toda la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué más? Abandono. Jesucristo enfrentó este dolor solo. Y vamos a leer estos pasajes porque esto está interesante que lo podamos leer. Estaba solo Jesucristo, hermano. Nadie estaba en ese duro momento con él, en esa prueba. 14:34. Vamos a ver, Marcos 14:34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Vamos ahora a Mateo. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron.
Nadie, ni siquiera nadie pudo defender a Jesucristo en ese momento que fue arrestado. Nadie se metió. Todos se dispersaron, todos tuvieron miedo y dejaron a Jesucristo solo. Vemos más adelante a Pedro negándole 3 veces. Imagínense qué increíble. Aunque Jesucristo ya le había anunciado a Pedro que lo iba a negar, fue inevitable que no lo hiciera. Se olvidó de las palabras que Jesús le había dicho. Y otro pasaje más, aquí estamos hablando acerca de sus discípulos, cómo lo abandonaron en ese momento. Pero mira que también qué interesante, 27:46. Y realmente estas palabras duelen leerlas y duelen entenderlas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni tan siquiera, hermano, Dios Padre podía estar con Jesucristo en ese momento. Tenemos aquí Jesucristo sufriendo un abandono total. Solamente Él en ese momento cargando todo el pecado de la humanidad. ¿Y sabe por qué Jesucristo expresa estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la presencia de Dios no podía estar en ese momento con Él. ¿Saben por qué? Porque Dios Padre no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay pecado. Tuvo que dejar a su Hijo en ese momento. Tuvo que apartarse de Él. Estamos hablando de Jesucristo encarnado, no del Jesucristo divino, aclaro. Porque divinamente hablando ya sabemos que son 3 personas en uno. Por eso siempre les explico que esto es algo difícil de entender, pero entendamos. La presencia de Dios, del cuerpo físico de Cristo, en ese momento no estaba con Él. No podía Dios estar en ese momento al lado de su Hijo, porque Jesucristo en ese momento estaba cargando todos nuestros pecados y de toda la humanidad. Y Dios no puede estar donde hay pecado. Y otro más, cargar con la ira de Dios. Eso es lo que hablamos acerca de la propiciación, que es el sacrificio expiatorio. Sacrificio que carga con la ira de Dios hasta el final y que al hacerse cambia en favor la ira de Dios contra nosotros. Entonces en ese momento Jesucristo recibe la ira de Dios, toda la ira de Dios se ve manifestada sobre su propio Hijo para poder expiar nuestros pecados, para servir como propiciación por nuestros pecados. Dios derramó su ira sobre Jesucristo. Vamos a leer este pasaje en Romanos 3, 25 y 26. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Vemos a Dios aquí manifestando su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La ira de Dios. Vemos a Dios derramando su ira sobre su propio Hijo, y todo por gente pecadora como usted y yo. Bendito sea el Señor. Tenemos que empezar a glorificar a Dios. Glorifiquemos a su Hijo, hermanos, porque lo que Él ha hecho no ha sido en vano. Y otro algo más ahí, cuando Cristo carga con la ira de Dios, en la muerte de Jesús como propiciación, o sea, como sacrificio perfecto de una sola vez para siempre. Veamos que dice Hebreos, la epístola de los Hebreos 2:27. Hebreos 2:27, a ver, me confundí. Perdón, hermanos, este ha de ser Hechos. Vamos a ver, discúlpenme. Vamos a ver si trato de encontrar este pasaje. No creo que sea este, vamos a ver. Bueno, Hechos 2:27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, ahí les voy a tratar de corregir esta cita porque creo que la tengo mala. Veamos entonces primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación
por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y 4:10, ahí mismo en Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más vemos acerca de los sufrimientos de Cristo? Un entendimiento más completo de la muerte de Cristo. Debemos de entender aquí que el castigo lo impuso el Padre. Jesucristo se ofrece voluntariamente a morir por nuestros pecados, pero el castigo quien lo pone es el Padre. Ahí tienen las citas bíblicas para que lo puedan entender. Y es importante mencionar algo, no es un sufrimiento eterno, sino es un pago completo. No significa que, realmente nosotros deberíamos de sufrir eternamente por lo que hemos hecho, pero como Jesucristo venció a la muerte en la cruz, entonces ya hay libertad, la muerte no se enseñorea de nosotros, y por eso se considera que es un pago completo, no sufrimiento eterno. Mucha gente dice que debemos de sufrir eternamente, y no es así, sino que fue suficiente lo que Jesucristo hizo en la cruz. El significado de la sangre de Cristo, la evidencia clara de que su vida fue entregada. Quiero leer Hebreos 9:14. Dice Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Debo declarar, hermanos, que muchas veces nosotros en nuestras oraciones o en nuestros comentarios o lo que nosotros decimos, a veces usamos la frase que Dios nos cubra con su sangre. Realmente la sangre de Jesucristo no cubre pecados, sino lo que la sangre de Jesucristo hace es limpiarnos de pecado. Ni mucho menos podemos afirmar, por ejemplo, cuando ahorita en esto del coronavirus, esto que está pasando, no podemos decir que Jesucristo nos cubra con su sangre para que no nos dé esa enfermedad. La función de la sangre de Cristo no es eso, hermanos. La función de la sangre de Cristo es el precio pagado para limpiar nuestros pecados. A través de su sangre hemos sido redimidos. Entonces entendamos bien la sangre de Cristo, el significado real. O sea, de saber que esa sangre es la evidencia que tenemos de que su vida fue entregada y que esa sangre se usa para limpiar nuestros pecados. La muerte de Cristo como sustitución penal, muerte vicaria, porque ocupó el lugar nuestro y nos representó, y así sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso a la muerte de Cristo se le llama muerte vicaria, porque fue Él, el justo, muriendo por los injustos, tomando nuestro lugar. ¿Qué más? La muerte de Cristo satisfizo las 4 necesidades que tenemos como pecadores. Mire cuáles son las necesidades que usted y yo tenemos como pecadores. Nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. Estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados y estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás. Y esa era la condición que nosotros teníamos antes de conocer a Jesús. Esa era la condición que la humanidad tenía antes de que Jesucristo viniera a este mundo y muriera por nuestros pecados. ¿Y saben qué aún? Hay mucha gente que está en esta condición. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, como creyentes, el conocer todas estas cosas y darles a conocer la verdad a las personas, porque la verdad, como dice la palabra, os hará libres. Esas son las necesidades que satisfizo la muerte de Cristo. Así que reflexione y medite en esto, mis hermanos. Sepan la importancia del sacrificio de Cristo. Sepan todo lo que eso implica, su muerte, su obediencia, sus sufrimientos y todo por salvar a alguien como usted y yo, que somos pecadores.
Estas 4 necesidades quedan satisfechas mediante su muerte de la siguiente manera. Número 1, sacrificio. Murió en sacrificio para pagar la pena de muerte que merecíamos por nuestros pecados. Propiciación. Para alejarnos de la ira de Dios, murió para apaciguarla. Eso es lo que Jesucristo hace. Recuerden lo que hacía en el Antiguo Testamento. Cada año el sumo sacerdote ofrecía un cordero, ¿verdad?, para degollarlo, y ese derramamiento de sangre lo que hacía era apaciguar la ira de Dios. Ahora usted y yo ya no debemos de hacer esos sacrificios, porque el sacrificio de Cristo ya fue ofrecido. Número 3, reconciliación. Al estar separados de Dios, Cristo nos volvió a la comunión con Dios. Y número 4, la redención. O sea que hemos sido comprados por un precio, y ese precio es la sangre de Cristo. Redimidos de la esclavitud al pecado y a Satanás. De la condición de estar en tinieblas a la condición de estar en luz. De pertenecer al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de Dios. Bien, damos gracias a Dios porque hemos podido avanzar un poco más en este módulo. Creo que va a ser uno de los módulos más largos. Aún nos quedan varias cosas por hablar. Les dejo ahí en pantalla algo bien interesante. No sé a qué lío me voy a meter después de comentar esto, pero solamente les quiero presentar la posición de estos dos corrientes teológicas, el calvinismo y el arminianismo, en cuanto a la expiación. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, de cuál es la postura que maneja cada grupo teológico. No les voy a dar mi opinión personal, sino que ustedes entiendan cuáles son las diferentes posturas y que esto sea una motivación para que ustedes puedan estudiar. Que Dios les bendiga, mis hermanos, les siga dando sabiduría, gracia y paz.